Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 176, el polvo se asienta. Él permaneció en silencio. No estaba claro si él no había oído a Eduardo, simplemente no se había molestado en responder. ¿Acaso el señor te envió específicamente para recogerme, viniendo hasta aquí solo por mí? ¡Qué fastidio! ¿Qué tal si regresas primero? Iré yo solo. Ouroboros ladeó ligeramente la cabeza. Aquel rostro santo y sereno adquirió, inexplicablemente, un toque de ternura. Coma suspiro. Edward dejó escapar un suspiro de resignación, se subió al bloque de hielo y se lanzó un encantamiento para eliminar la humedad. Parecía un hombre que había aceptado su destino. Está bien, de acuerdo. Llévame a ver al señor. Ouroboros asintió levemente y extendió una mano delgada hacia él. Pero justo en ese momento, su movimiento se detuvo. Se giró para mirar en cierta dirección, donde, sin haberlo notado hasta entonces, una pequeña grulla de papel batía frenéticamente sus alas, alejándose a toda velocidad. Un atisbo de vacilación apareció en los ojos de Ouroboros. Miró de Edward a la grulla de papel. Edward se quedó perplejo. Comillas: mierda. Bill, eres un verdadero colega, estás intentando alejar a la gran serpiente aunque te cueste la vida. Se aclaró la garganta. Santidad, ¿por qué no se ocupa usted primero de eso? Yo esperaré aquí, le juro por Dios que no me moveré ni un centímetro. Ouroboros miró fijamente a Edward durante un largo instante, luego asintió levemente. Con indiferencia, le devolvió la pequeña figura a Edward. Tuyo. Y entonces su figura se desvaneció sin dejar rastro. Tan fácil es hablar conmigo. Edward se rascó la cabeza y miró la muñeca negra que tenía en la mano, algo desconcertado. Comillas: ¿acaso él pensó que esto era mío y se esforzó tanto por recuperarlo? Pero esta cosa estaba claramente contaminada con la corrupción de la abominación. Un momento. Esa sensación de ardor ha desaparecido, y mi intuición espiritual ya no me advierte. ¿Acaso Ouroboros cortó su conexión con Siar? Aún así, aquello le seguía pareciendo inútil. Tras pensarlo un instante, Edward metió la figura en su bolsa. La serpiente gigante había sido tan cortés desde el momento en que se conocieron, y tan fácil de convencer, que casi le hizo sentir mal por haber huido. Golpe. Se dio una fuerte bofetada en la cara. Comillas: ¿soy un idiota? Si no corro ahora, ¿cuándo lo haré? El Ouroboros siguió a la grulla de papel hasta la isla del volcán muerto. Él atrapó con delicadeza a la grulla indefensa mientras caía del cielo. Con un ligero pellizco de sus dedos, la transformó en una pequeña gota de sangre carmesí. Al observarla más de cerca, se podían ver innumerables insectos diminutos y cristalinos retorciéndose en su interior, cada uno una serpiente plateada devorándose la cola. Ouroboros extendió su palma, dejando que la sangre se filtrara en su piel. Luego, al darse la vuelta para marcharse, se detuvo de nuevo, su mirada se fijó en un hombre a lo lejos que llevaba un monóculo. Frunció ligeramente el ceño. El hombre saludó con la mano a él. Oye, ¿tú también apareciste? La expresión de Ouroboros permaneció fría. Él no dijo nada. Oye, ya te lo dije, deberías dejar de juntarte con ese lunático todo el tiempo. Mírate, prácticamente has perdido tu humanidad. Deberías haberte puesto bajo mi mando. Él señaló hacia el puerto con una sonrisa. ¿Lo ves? Mi obra maestra. Con solo un pequeño empujón, esa gente hará cualquier cosa por sobrevivir. Este juego es mucho más divertido que simplemente poseer otro cuerpo como hacen esos otros avatares. Ouroboros. Comillas: ¿y cuál es tu objetivo esta vez? Comillas: ¿necesitas ayuda? Ese maníaco paranoico no aparece desde hace siglos. ¿Sabes qué estará tramando ahora? Ah, claro, siempre te toca lidiar con ese loco. Di algo. Ouroboros ladeó ligeramente la cabeza y lo miró fijamente, luego habló con un tono frío y distante. Tú, realmente has cambiado. La sonrisa del hombre se desvaneció. Échale la culpa al cuerpo principal y a los demás. Me echaron toda la culpa a mí en la votación del consejo. En fin, no tiene sentido hablar con un cabeza hueca como tú. Ocúpate de tus asuntos. Ouroboros asintió levemente, extendió sus alas y desapareció una vez más. Instantes después, el hombre se detuvo de repente y se rascó la cabeza. Comíllase, ¿por qué vine aquí? Sus ojos se iluminaron. Se apresuró hacia los muelles. Comillas: bien.
El campo de batalla de los dioses. Los fragmentos restantes del laurel. Están ahí. Necesito encontrarlos, para salvar a nuestros ancestros. Pero al llegar al puerto, lo único que encontró fue un campo de cadáveres y los restos de barcos piratas. No quedaba ni una sola embarcación para rescatarlo. Comillas, ¿qué demonios pasó aquí? En ese momento, un hombre rubio salió de un lado, masticando una brizna de hierba. Oye, creía que había reaccionado lento al despertarme y ver que el cielo se había caído, pero parece que alguien aquí es aún más lento. El hombre rubio masticó durante un segundo y luego escupió la hierba a un lado. Planeo talar algunos árboles y construir un pequeño bote para irme de aquí. ¿Quieres unirte a nosotros? Verdulo pensó un momento. No parecía haber una mejor opción. Aún así, se mantuvo cauteloso. Comillas, porque yo. El hombre soltó una carcajada. Porque no pareces un pirata, y yo soy un cazador de piratas. Extendió la mano. Soy Anderson Hood. Probablemente hayas oído hablar de mí, el cazador de piratas más fuerte de los mares. Bildeau guardó silencio durante unos segundos. Nunca había oído hablar de ti. Anderson no parecía avergonzado. Ahora sí, muy bien, pongámonos manos a la obra. Ouroboros apareció de nuevo sobre el mar, solo para descubrir que Edward ya se había marchado. Él contempló el hielo que flotaba debajo con un leve rastro de desconcierto. ¿Comillas desaparecido? Desaparecido. Su figura se fue desvaneciendo gradualmente. Aún no ha llegado el momento. El señor se ahogó. Uno de los dignos 7 almirantes piratas, el infame almirante de sangre, en realidad se ahogó. Cuando todo se calmó y el sueño dorado llegó al antiguo emplazamiento del árbol de carne y sangre, sacaron a señor del agua de mar, había estado remojándose durante la mayor parte del día, y descubrieron que ya estaba muerto. Todos se miraron unos a otros en un silencio atónito. Tanith se quedó apartado, sin palabras y aturdido. Sus pensamientos estaban completamente desorganizados. Jamás había imaginado vengar personalmente a Little Carlo matando al mismísimo señor, pero aún más sorprendente fue lo decepcionante que había sido el final del temible almirante de sangre. Edwina miró a Danitz y dijo en voz baja, el señor estaba manipulando las formas anímicas de una pareja casada cuando sufrió una reacción adversa y cayó al mar, y se ahogó. Los ojos de Danitz se abrieron de par en par por la sorpresa. No me digas que esa pareja era. Yo tampoco lo sé. Entonces, eso significa que los padres del pequeño Carlo vengaron personalmente a su hijo. El primer oficial Orpeus se rió. Si fueron los padres del pequeño Carlo quienes lo hicieron, entonces cuenta como si lo hubiera hecho él mismo. Corran la voz. Fue el aprendiz de marinero del sueño dorado, el pequeño Carlo, quien derrotó al almirante de sangre, señor. Tras un momento de silencio atónito, la tripulación estalló repentinamente en vítores. Comillas, bien hecho, pequeño Carlo. Comillas, ese es nuestro equipo de Golden Dream. Comillas, bien hecho, Carlo. De ahora en adelante, todos los mares recordarán tu nombre, pequeño Carlo, aprendiz de marinero, el cazador de piratas que derrotó al almirante sangriento. Comillas, cazador de piratas, pequeño Carlo. Comillas, el pequeño Carlo. Mientras todos gritaban emocionados, Danitz se quedó paralizado de repente. Se dio cuenta de algo. Comillas, mierda. Edward realmente no me dio el dinero para comprar sus cosas. Backlund, Catedral de San Samuel. No fue hasta que Edward vio el símbolo de la diosa de la noche eterna brillando en la pared de la iglesia que realmente suspiró aliviado. Probablemente Ouroboros. No se atrevería a seguirlo hasta Backlund, ¿verdad? La diosa aún no había empezado a comprender la singularidad de los senderos de la muerte. Si un rey de los ángeles se atreviera a poner un pie en su territorio, el descenso divino sería probablemente instantáneo. Esta conferencia de piratas fue demasiado emocionante. Edward seguía sin comprender cómo las cosas habían escalado tan rápido, de simplemente asistir a una reunión para ir de compras, a tener que lidiar de repente con la escuela de pensamiento de la Rosa y un rey de los ángeles. Si no fuera por esa grulla de papel, probablemente ya estaría en la tierra desolada de los dioses. Bien, Bill, ¿está bien? Con ese pensamiento en mente, Edward se puso su capa de invisibilidad y desapareció silenciosamente de la catedral, llegando a la casa del Dr. Aaron. ¿Estás aquí? La voz de Bill lo saludó en el momento en que aterrizó. Envuelto en una manta y recostado en una tumbona de jardín, Bill sostenía un bote de helado y disfrutaba plácidamente del sol. Parecía estar en buen estado. Edward se acercó y dudó un momento antes de preguntar, comillas, ¿fuiste tú quien usó la grulla de papel para alejar a Ouroboros?
Bill suspiró y se incorporó. Comillas, ¿quién más podría ser? Uf, mi suerte es realmente miserable. Tomó otra cucharada de helado. Las dos últimas personas con las que me topé y que podrían haberme ayudado, resultaron ser increíblemente problemáticas. Oh. Para alejar a esa serpiente, esta vez tuve que sacrificar bastante. Gracias. Bill negó con la cabeza. No hay de qué. Sabes perfectamente que te ayudé hoy porque espero que me ayudes en el futuro. MMM. Comillas, ¿cómo se supone que voy a ayudarte? No lo sé, dijo Bill encogiéndose de hombros. Como ya dije, no soy profeta, solo puedo intuir algunos vaivenes del destino e intentar prepararme para ellos con antelación. En cualquier caso, ayudarte esta vez significa que tendré que descansar bastante. Tras una pausa, añadió, como agradecimiento, me traerías más helado. Seguro. Edward dudó un momento y luego sacó un colgante roto. ¿Me puedes ayudar a arreglarlo? Bill lo miró fijamente sin expresión. Comillas, acabo de decir que estoy herido y débil. Y ahora quieres que trabaje. ¿Estás intentando exprimirme hasta la última gota de energía? Edward pareció avergonzado al instante. No, no, simplemente lo solté sin pensar. Olvida que dije algo. Fue mi culpa. Bill suspiró, tomó el colgante y dijo, la buena fortuna de este objeto fue prestada hipotecando la mala suerte. La buena suerte que acabas de extraer de él fue demasiado intensa, y no pudo soportar la reacción adversa de la mala suerte, es el equilibrio de la fortuna. Honestamente, ni siquiera yo puedo disfrutar de la buena fortuna eternamente. Si pudiera, ya sería un dios. Así que, si está roto, está roto. Ese es su destino. Está bien, entonces lo dejaré pasar. Entonces Edward sacó la pequeña figurita negra. ¿Y esta cosa? La expresión de Bill cambió al instante. Se encogió un poco y dijo, comillas, alejen eso de mí. Edward retrocedió inmediatamente unos pasos. Solo entonces habló Bill. Ha sido imbuida con la suerte del Uroboros. Durante un tiempo, será una muñeca normal y corriente. Cuando la necesites, tírala, tal vez te ayude una vez. Después. Ouroboros podrá localizarme instantáneamente a través de él. La expresión de Edward cambió. De repente sintió como si estuviera sosteniendo una brasa ardiente. Quédatelo, dijo Bill, frunciendo el ceño tras un momento de reflexión. Al menos esta vez no percibí ninguna mala intención de su parte hacia ti. Sigue siendo una tabla de salvación. Conservarlo te da una opción más. Coma de acuerdo, te creo. Bill agitó una mano cansada. Está bien, adelante. No me interrumpas mientras tomo el sol. ¿Podría conseguir otra grulla de papel? La última se rompió. Bill maldijo en silencio en su corazón, maldito seas. Después de que Edward se marchara, Bill volvió a tumbarse, mordiendo la cuchara con el ceño fruncido. Ouroboros, ese tipo, hay algo en su aura que no cuadra, es raro. Siempre ha estado a su lado, siempre ha estado cerca de él, no debería haber un cambio tan notorio. Lo que significa que el que realmente ha cambiado no es Ouroboros, sino ese otro. No logro entenderlo. Pero el destino me dice que, esto podría no ser algo malo. Bueno, entonces, es hora de disfrutar como se debe de la vida que debería estar viviendo a mi edad. Capítulo 177, la mutación del dragón de fuego Anna. Justo cuando Edward salía de la casa del Dr. Aaron, el pájaro mensajero surcó el aire a toda velocidad, jadeando al aterrizar. Hace un momento, había una criatura aterradora, acechando cerca del mundo de los espíritus. No me atreví a moverme. La amiga sin cabeza también abandonó su sitio habitual, no la encontré. Lo lamento. Incluso podría disculparse ahora. Lo entiendo, no es tu culpa. Esa era la abominación descerebrada, corrompida por el árbol madre del deseo, una secuencia 1. Edward hizo una pausa por un momento y luego dijo, ve a ver cómo está Danitz. Confirma si el sueño dorado está a salvo. Comillas bueno. Tras la aparición del semidios de la escuela de pensamientos de la Rosa, ese tipo había estado persiguiendo a Edward todo el tiempo. Probablemente no tenía energía para lidiar con Edwina y Traki. Más tarde, Ouroboros apareció y lo ahuyentó, era imposible que se atreviera a regresar tan pronto. En cuanto a Ouroboros, tampoco debería intentar causar problemas al sueño dorado. Poco después, el pájaro mensajero regresó volando. Están bien, ese rubio me dijo que te dijera, los documentos de propiedad del inmueble de Bayam Seawind Avenue están escondidos en la pared del sótano 13, puedes ir a buscarlos cuando quieras. Dejó caer un objeto negro cristalino. Esa mujer moralista te dio esto, dijo que Senior se ahogó, y esta es la característica Beyonder extraída de su cuerpo.
El señor mayor se ahogó. Edward se quedó sin palabras. En la trama original, su muerte ya era bastante lamentable. Esta vez, no solo era peor, sino que era francamente patética. Una característica de Beyonder en un espectro, probablemente podría venderle esto a Marik. Sopesó el cristal negro en su mano. Pero a juzgar por esta reunión de piratas, las libras de oro son cada vez menos útiles en el campo del misticismo. Supongo que aún sirven para comprar materiales y rasgos de Beyonder antes de ascender a semidios. TSK, supongo que ahora puedo decir con razón, no me gusta el dinero, no me interesa el dinero. En el peor de los casos, se lo ofreceré todo a los seguidores del señor tonto. Ya he tenido que pedir prestada la carta del emperador negro cada pocos días. Nota más pequeño spoiler, el dinero seguirá siendo muy útil. Muy bien, es hora de visitar al trío de los Medici. 8 Williams Street. Una tenue luz disipó la oscuridad. Edward apareció en el sótano, con la varita en alto y resplandeciente con lumos. Señor Medici, he regresado. Tras un breve silencio, las palabras se formaron en el polvo del suelo. Comillas, ¿has recogido toda la sangre? Edward sacó un tubo de ensayo lleno de la sangre de Helen. Solo faltaba el descendiente directo del linaje Einorn. Ante esto, el polvo se retorció formando letras dentadas y furiosas. Así que, por mis descendientes, aniquilasteis a toda una familia, pero por la de Sauron solo me traéis una gota. Edward estaba exasperado. Fue circunstancial. ¿Acaso no quedan muy pocos descendientes vivos de la familia Sauron? Me costó muchísimo encontrar incluso a este. Comillas, jajajajaja. Bien, se lo merecen. Medici, ¿por qué demonios estás tan contento? Ese mocoso acaba de aniquilar tu linaje. Edward se defendió rápidamente, comillas, yo no lo hice. Eso no es cierto. No me calumnies. Los dos conjuntos distintos de escritos en el suelo discutieron entre sí durante un buen rato antes de finalmente calmarse de nuevo. Deja aquí la sangre de Sauron. Cuando consigas la última, podrás obtener la carta de la blasfemia. Pero, Lord Medici, ¿de verdad me va a dar la tarjeta de la blasfemia? Por supuesto, esa cosa no me sirve para nada. Edward se encogió de hombros. Eso no fue lo que dijiste la última vez después de que me fui. TCH, mocoso astuto. ¿Qué? ¿Ahora quieres un contrato? Bueno, supuse que probablemente sería difícil encontrar un contrato que realmente te vinculara. Entonces cállate ya. Las letras danzaban burlonamente en el suelo. Escuché un término de uno de los intrusos, costo hundido. Ya has hecho todo este esfuerzo y estás a un paso de lograrlo. Rendirse ahora sería un desperdicio, ¿verdad? Coma, es cierto. Edward suspiró y dejó el tubo de ensayo. Comillas, de acuerdo. Conseguiré la sangre de un descendiente directo de Einorn y les ayudaré a los tres a liberarse de sus sellos. Dio un paso atrás e hizo una pequeña reverencia. Hasta la próxima. La cámara subterránea volvió a sumirse en la oscuridad, en silencio una vez más. Mientras tanto, en el número 29 de la calle Severas en Empressborough, un hombre de unos 40 y pocos años, con canas en las sienes, ojeras pronunciadas y arrugas marcadas, abrió de repente los ojos desde donde yacía borracho en un sofá. Tras un breve momento de confusión, pareció comprender algo. Se vistió en silencio y salió por la puerta. Al mismo tiempo. Aldea de Artlark. Un pueblo rural aparentemente ordinario en el este del condado de Chester, en el reino de Loen. Audrey, bajo el pretexto de un encantamiento de la desilusión, aterrizó su escoba voladora en el bosque cerca de las afueras del pueblo. Un instante después, salió del bosque con Lilith en brazos, seguida de Susie y cargando una maleta. El pequeño y tranquilo pueblo apareció ante sus ojos. La familia Hall visitaba el este del condado de Chester todos los meses de abril. El clima era templado y el paisaje pintoresco, perfecto para unas vacaciones y para relajarse. Pero esta vez, Audrey no estaba allí por placer. Anna, esa llamada de los parientes que sentiste, ¿viene de aquí? Se dirigió a la maleta. Raur. La voz de Anna provenía de la maleta. Pero esto es solo un pequeño pueblo. Audrey miró a Susie. Susie, ¿percibes algo? Susie olfateó el aire. Absolutamente nada. Comillas, y tú, Lilith. Lilith miró fijamente hacia la aldea de Artlark. Tras un largo instante, también negó con la cabeza. No. Entremos y echemos un vistazo. Una niña, un perro y un gato recorrieron rápidamente todo el pueblo. Parecía un pueblo de montaña rural de lo más común.
La mayoría de los aldeanos jamás habían salido del condado de Astchester en toda su vida. Parecían completamente ajenos al mundo extraordinario que los rodeaba. Pero, curiosamente, al parecer, la tradición del culto al dragón existía aquí desde hacía mucho tiempo. Se podían encontrar estatuas y motivos de dragones por todo el pueblo, e incluso los niños que corrían y jugaban por las calles tarareaban una canción infantil con temática de dragones. Los monstruos habitan en tus sueños. Los dragones habitan en tus sueños. El gran palacio imaginado y que flota en el aire también habita en tus sueños. Allí lo tendrás todo, hasta que despiertes. Oh, niños curiosos, valientes aventureros. Vete ahora y busca al dragón en tus sueños. Como Beyonder en la senda del espectador, Audrey acababa de alcanzar la secuencia 7, pero ya había aprendido mucho sobre las secuencias superiores gracias a Edward. Al oír esa rima infantil, comprendió de inmediato, tal vez el pariente del que hablaba Anna era un poderoso dragón mental. La razón por la que no habían podido encontrarlo, era porque se escondía en el mundo mental de los aldeanos. Edward ya lo había mencionado antes, se trataba de algo llamado subconsciente colectivo, una habilidad extraordinaria que solo poseen los semidioses del camino del espectador en la secuencia 4. Anna, ¿estás segura de que fue tu familia quien te llamó? Raur. Comillas entonces ¿por qué no sale a tu encuentro? Raur. Anna, la dragona de fuego, pareció agitarse. Audrey la tranquilizó de inmediato con una serie de palabras calmantes. Tranquilo, no te preocupes, tómalo con calma. Raur. Tras unos instantes, Anna se calmó y dejó escapar un gruñido bajo y retumbante. Audrey se sorprendió. Comillas ¿quieres quedarte aquí? Raur. Audrey lo pensó un momento. De acuerdo, esconderé la maleta en un lugar seguro. Si pasa algo, puedes refugiarte dentro. Raur. Cerca de allí, Lilith ya no pudo contener su curiosidad. Comillas Susie, ¿cómo es que Audrey puede entender lo que dice ese lagarto tan grande? Susie respondió en voz baja, en realidad no está entendiendo, sino que Anna está transmitiendo sus pensamientos directamente a la mente de Audrey. Comillas eso es increíble, la señorita Lilith también quiere aprender eso. Esa es una habilidad única del camino del espectador. Lilith parecía confundida, pero ese lagarto grande, no parece estar en el camino del espectador. Susie parpadeó, es cierto. En ese momento, Audrey soltó una risita y dijo, Anna adquirió esta habilidad anoche. Desde que sintió por primera vez el llamado de sus parientes, ha estado experimentando una especie de transformación desconocida. Susie reflexionó un momento. ¿Comillas es evolución? No, Audrey negó con la cabeza. Anna me dijo que siente más bien que está recuperando poderes que originalmente le pertenecían. Esa noche. En una pequeña villa que Edward había alquilado en el distrito de la Emperatriz. Tras escuchar a Audrey relatar los sucesos del día, Edward quedó bastante asombrado. Comillas ¿de verdad volaste hasta el este del condado de Chester en un palo de escoba? ¿No decías siempre que volar en palos de escoba era poco propio de una dama? Audrey entrecerró los ojos y sonrió, pero es rapidísimo. No tienes ni idea de lo complicado que es cada año cuando la familia Hall va al este del condado de Chester. Con una escoba, llegué en solo 2 o 3 horas. Bueno, me parece bien. Edward asintió y recordó el pueblo de la historia original, aquel con las tradiciones de culto al dragón. Lo has adivinado. Ese dragón mental se esconde en el subconsciente colectivo. La facción de los alquimistas de la psicología lleva mucho tiempo buscándolo, intentando obtener algunos secretos de él, o quizás algo más. Comillas ¿qué clase de secretos? No puedo decirlo. Aunque te lo dijera, no lo entenderías. Audrey infló las mejillas en señal de protesta. Más que el pueblo o el dragón mental, lo que más me intriga es la transformación de ese dragón de fuego. Edward frunció ligeramente el ceño. Debes comprender que no es una transformación normal. Aunque se parece bastante a un dragón, es fundamentalmente diferente. Un dragón de fuego es una criatura mágica, mientras que un dragón verdadero es una criatura mítica. La diferencia entre ellos es cómo. Él miró a Lilith. Como Lilith y un gato doméstico común y corriente. Comillas miau. Lilith levantó la vista con curiosidad. Comillas la señorita Lilith es la gata más inteligente. Sí, por supuesto. Edward le acarició la cabeza. Audrey extendió las manos. Pero lo cierto es que, de repente, adquirió la capacidad de compartir pensamientos conmigo, e incluso ha desarrollado algunas habilidades propias de la vía del espectador.
Hizo una pausa y luego añadió pensativa, dijo que todo comenzó cuando sintió por primera vez el llamado de sus parientes. Podría ser que el dragón mental sea quien la transformó. Edward reflexionó un rato. Si se tratara de una secuencia 1, autor, entonces tal vez. Los autores pueden escribir poderes y crearlos, eso es plausible. Pero actualmente, solo existía un autor de la secuencia 1 en el mundo. ¿Por qué haría él eso? ¿Cuál sería el propósito? ¿Y si no era él? ¿Qué estaba pasando entonces? Capítulo 178, Préstamo. Audrey estaba sentada cerca, apoyando la barbilla en la mano e inclinando ligeramente la cabeza mientras observaba en silencio a Edward pensar. En momentos como este, parecía un poco menos infantil de lo habitual, y tal vez incluso un poco más guapo. Después de un rato, al ver que el ceño fruncido de su frente se relajaba gradualmente, finalmente preguntó, ¿se te ocurrió algo? Ni idea, dijo Edward encogiéndose de hombros. ¿Acaso el dragón de fuego no se quedó en ese pueblo? Quizás todo se revele con el tiempo. Eso espero. Entonces Audrey preguntó de repente, cuando llegué hace un momento, ¿estabas a punto de salir? Era. Sus ojos se iluminaron con interés. ¿A dónde vamos? ¿Puedo ir con ustedes? Edward lo pensó un momento y luego negó con la cabeza. Probablemente no, es demasiado peligroso. Planeaba regresar al número 8 de la calle Williams, el lugar donde el trío de Medici fue sellado. Su encuentro con ellos ese mismo día lo había dejado inquieto. Esos tres conspiradores parecían tener otros planes. Había intentado varias adivinaciones sobre el asunto, pero todas fracasaron, probablemente debido a la intervención de entidades de alto nivel. No fue hasta que reformuló la pregunta de la adivinación como algo aparentemente no relacionado, ¿alguien irá al número 8 de la calle Williams esta noche?, que finalmente recibió una respuesta definitiva. Eso fue revelador. Después de todo, desde que la casa fue vendida a su actual propietario, las renovaciones habían sido constantes. La obra había sufrido interrupciones, trabajos de demolición y, en ese momento, era un caos. Así que alguien se dirigiera allí en plena noche, claramente no era normal. Otra vez no, Audrey estaba visiblemente decepcionada. Esa es la desventaja de la ruta del espectador, explicó Edward. Los Beyonders de secuencia baja intermedia no tienen muchas habilidades ofensivas ni defensivas. Lo que necesitas hacer ahora es tener paciencia y concentrarte en el crecimiento. Audrey hizo un puchero. Bien, entonces volveré primero. Ten cuidado. No te preocupes. La vio desaparecer dentro de su bolso antes de entregárselo a Lilith para que lo guardara. Lilith, te lo dejo a ti, ¿de acuerdo? Venga, no te preocupes, respondió ella, levantando una patita para indicarle que se fuera. Espera, ¿eso fue una bendición o una maldición? Más tarde esa noche. En medio de la calle Williams se alzaba una capilla abandonada, con sus muros cubiertos de enredaderas marchitas y piedras grises esparcidas por el suelo. En el interior, reinaba un caos de suciedad y escombros, una mezcla de mampostería derrumbada y hierba seca. En un rincón medio derrumbado, un hombre de mediana edad, vestido con ropa negra ajustada, apartó las piedras que ocultaban la entrada de un túnel. Llevaba consigo herramientas para excavar, una linterna y una cesta para la tierra. Con cautela y expectación, se deslizó por el estrecho pasadizo. Su expresión era de aturdimiento, como en trance, pero sus movimientos eran precisos, esquivaba con destreza cada bache y desnivel en la oscuridad. Sus ojos inyectados en sangre brillaban con una excitación frenética. Se trataba de Rafter Pound, el antiguo propietario del número 8 de la calle Williams. Hace medio mes, se enteró repentinamente de que el comprador de la vieja casa había descubierto una cámara secreta en el sótano. Recordando la gloria ya desvanecida de la familia Tudor, Rafter Pound regresó a la casa una noche en secreto y encontró la puerta de piedra en el sótano. Lamentablemente, sus años de excesos y autocomplacencia lo dejaron demasiado débil para abrirla. No tuvo más remedio que marcharse. Pero esa misma noche, tuvo un sueño. En ella, un antepasado de la familia Tudor le decía, reúne a los descendientes directos de la familia Einorn y un frasco de agua bendita. Lleva ambos a la cámara subterránea y restaurarás la gloria de la casa Tudor. Así que encontró esta capilla abandonada y comenzó a cavar un túnel hacia el número 8 de la calle Williams. Tras varios días de esfuerzo, finalmente estaba cerca del final. Ahora, arrastrándose por el estrecho túnel, repitió sus movimientos de excavación con eficiencia mecánica. Cava, transporta, lleva. De repente, la tierra que tenía delante cedió, y un vasto y oscuro palacio subterráneo apareció ante él.
El rostro de Rafter Pound se contrajo con una locura estática. Rebuscó en su abrigo y sacó un frasco de sangre y un pequeño recipiente con agua bendita antes de entrar con avidez. Comillas por fin. Finalmente, estoy dentro. La gloria de la casa Tudor será restaurada, en mis manos. Su respiración se aceleró cada vez más por la emoción. Alzando la linterna, caminó por los inquietantes pasillos subterráneos, con la mirada fija en lo que le esperaba. Poco después, atravesó el palacio y llegó a dos pesadas puertas. En el suelo, frente a ellas, había dos tubos de ensayo llenos de sangre de un rojo brillante. Una voz resonó en su mente, susurrando desde el vacío, instándolo a mezclar los dos frascos que yacían en el suelo con su propia sangre y el agua bendita, y a verter la mezcla en la cámara que se encontraba más allá de las puertas. Sin dudarlo, Rafter Pound tomó los dos frascos, los destapó y vertió la sangre en el recipiente. Luego dio un paso al frente, incapaz de contener su expectación. De repente, los pasos de Rafter Pound se detuvieron bruscamente. Se giró mecánicamente hacia la oscuridad de la esquina y, con una extraña cadencia, tarareó suavemente. Sal, por favor, te vi hace mucho tiempo. Un instante después, la figura de Edward apareció de la nada en la oscuridad. Levantó la mano a modo de saludo y sonrió. Buenas noches, Lord Medici. El rostro de Rafter Pound estaba surcado por líneas de sangre, y su sonrisa era siniestra y retorcida. Sabía que no serías tan fácil de engañar, chico. Edward suspiró. Lord Medici, teníamos un trato. Yo te ayudo a liberarte y me das la carta de la blasfemia. Me he esforzado por encontrar dos de los tipos de sangre que necesitas. ¿Por qué hacer una jugada así ahora? Rafter Pound soltó una risita. Sinceramente, creo que eres un buen chico, pero no confío en Adam. Comillas porque alguien como él se molestaría en hacer que alguien me abriera el sello. Incluso si esa persona es una de las favoritas del señor, tiene que haber algún plan oculto detrás de todo esto. Aquello pilló a Edward desprevenido. Cuando recibió el encargo de la Orden del Ermitaño Crepuscular, también se sintió desconcertado. Más tarde, especuló que tal vez Adam quería provocar una guerra acorde con los tiempos, desatando su furia, pero eso era solo una teoría basada en acontecimientos posteriores. Con eso en mente, Edward preguntó sin rodeos, comillas, ¿qué tipo de plan crees que está tramando? ¿Cómo iba a saberlo? Resopló Rafter Pound, pero sé que no puede ser nada bueno. Edward entrecerró los ojos. De alguna manera, tengo la sensación de que solo estás poniendo excusas, planeando retractarte de tu palabra sobre la tarjeta. Rafter Pound se rió burlonamente. Comillas, ¿y para qué crees que necesito eso? Edward lo pensó. Quizás cooperar con la secta de las demonisas. Bah, ¿qué querría yo con ellos? Entonces, simplemente te resistes a dármelo. Rafter Pound guardó silencio por un instante, luego soltó una risita. Te equivocaste. ¿Crees que no quiero darte la tarjeta de la blasfemia? Su sonrisa se ensanchó. Pues te la daré solo para demostrarte que te equivocas. En el mismo instante en que pronunció esas palabras, una carta del tarot del tamaño de la palma de la mano salió disparada de la cámara más interna, volando directamente hacia Edward. Un frío helado le heló la sangre en la palma de la mano. Edward se llenó de sospechas, no tenía ni idea de lo que el trío de Medici fusionados tramaba. En lugar de realizar una adivinación, optó por activar la carta de la blasfemia, seleccionando al caballero de sangre de hierro en la secuencia 4 y usando la habilidad de ratón de biblioteca. Como ya tenía 5 habilidades almacenadas y habían transcurrido menos de 48 horas, no podía consumir una nueva. Pero eso no importaba. Lo que quería era comprobar si esta carta del sacerdote rojo podía ser consumida y si era auténtica. Hubo una reacción. Así que realmente era la carta del sacerdote rojo. Comillas, jajaja. Me encanta esa expresión en tu cara. Si todos mis planes se pudieran adivinar tan fácilmente, no serías miles de años mayor que yo. Medici hizo una pausa y luego sonrió. Comillas, ¿y bien? ¿Qué se siente al tener una auténtica carta de blasfemia? ¿Te gusta? ¿Cómo así? Me alegra oírlo, pero ya sabes, su tono se oscureció. Lo que más me gusta es robar lo que otros más desean. El corazón de Edward se encogió, y la tarjeta desapareció de su mano. Una figura semitransparente apareció repentinamente a pocos metros de distancia. A primera vista, parecía un hombre con una armadura negra manchada de sangre, translúcido, joven y apuesto, con cabello rojo, pero su rostro estaba desfigurado por profundas manchas de putrefacción que dejaban al descubierto el hueso, y una marca en forma de estandarte le brotaba del centro de la frente. Cada pocos segundos, el rostro parpadeaba, transformándose en el de un anciano,
antes de volver a su forma original. Dejen de decir tonterías, ustedes dos, gruñó Medici para sí mismo, no se metan conmigo. Entonces sonrió con picardía. Comillas y bien, sorprendido, no te lo esperabas, ¿verdad? Los nervios de Edward estaban tensos como la cuerda de un arco. ¿Cómo te liberaste? Solo porque dije que el sello se podía deshacer mezclando los 3 tipos de sangre con agua bendita y vertiéndola en la cámara, ¿pensaste que esa era la única manera? Medici se rió, claro, ese es el método más rápido, pero eso no significa que no haya otras maneras. Comillas, ¿por qué crees que nosotros 3, viejos cascarrabias, pasamos toda la noche charlando contigo, en lugar de darte la información directamente? Maldita sea, aún así, había caído en su trampa. Una sonrisa astuta se dibujó en el rostro de Medici. Comillas, ¿tienes miedo? Tranquilo, ya que has estado corriendo de un lado para otro ayudándome todo este tiempo, no te lo pondré demasiado difícil. Hizo una pausa y luego comenzó a caminar directamente hacia Edward. Pero antes de encontrar un huésped adecuado, tomaré prestado tu cuerpo por ahora. Antes de que Edward pudiera reaccionar, perdió el control de sus extremidades. Impotente, observó cómo su cuerpo giraba y entraba en el túnel que Rafter Pound había excavado. Oye, ¿a qué viene este silencio? Comillas, no me digas que estás muerto de miedo. Ja 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 ja, la verdad es que este chico me cae bastante bien. Comillas, eres una cosita muy descarada. De su boca salieron 3 voces distintas, cada una con un tono diferente. Los pensamientos de Edward iban a 1000 por hora. En la mitología original, cuando Medici se enfrentó a Caterina, la de la secuencia 3, inmortal, solo había logrado salir victorioso con un farol. Eso significaba que su verdadera fuerza probablemente no superaba la de la secuencia 3. Al haber surgido recientemente, podrían ser incluso más débiles que eso. Así que aún tengo una oportunidad. Con la combinación adecuada, podría liberarse del control de estos 3 espíritus malignos. Pero por ahora todo eso era pura especulación. ¿Quién sabía qué otros trucos tenían entre manos estos viejos intrigantes? Lo mejor es esperar y observar por ahora. Capítulo 179, ¿quién es la verdadera presa? En la calle tranquila y sombría, Edward caminaba solo en silencio. Los Medici, que eran 3 en 1, habían intentado inicialmente controlar a Edward para que usara una habilidad Beyonder, solo para descubrir que el chico era simplemente un secuencia 7, astrólogo. Este descubrimiento les intrigó aún más, pues la fuerza y la habilidad que Edward había demostrado hasta el momento superaban con creces las que debería poseer un simple astrólogo. Señor Medici, me pregunto dónde habrá escondido la carta de la blasfemia. En cuanto Edward preguntó, su mano derecha se alzó automáticamente, sus dedos índice y medio se contrajeron levemente, y la carta de la blasfemia, que había desaparecido, reapareció. Comillas, lo tenías en la mano todo el tiempo, jajajaja. Al observar cómo sus propios dedos giraban con destreza la pizarra y hacían diversos trucos con ella, Edward se quedó momentáneamente sin palabras. Comillas, ¿puedo preguntar dónde piensa encontrar un cuerpo adecuado? Hizo otra pregunta. La voz de Medici soltó una risita, los anfitriones ideales para nosotros, los espíritus malignos, son los guardianes de la senda de la muerte. Claro que, si no se encuentra un guardián adecuado, un brujo espiritual de la senda de la oscuridad servirá en caso de apuro. Nota, esto no se menciona directamente en la novela original, pero se deduce de ciertos puntos de la trama y se amplía con fines narrativos. Pero puesto que este es el territorio de la Iglesia de la Noche Eterna, olvidémonos de los mediums espirituales. La mayoría de los Beyonders de nivel medio a alto del Camino de la Muerte parecen estar en Balam Oriental y Occidental, en el continente sur. Te diriges hacia allí. No eres tú, somos nosotros. Edward pensó un momento. En realidad, conozco a un amigo del Camino de la Muerte. Quizás podrías probar con él. Jajajaja, no, gracias. Viniendo de ti, sé que tramas algo malo. Edward no se rindió. Bueno, yo también tengo un mensajero, también del Camino de la Muerte. ¿Quieres intentarlo? El Medici, que era 3 en 1, guardó silencio durante unos segundos y luego soltó una risita sorprendida. No sé si estás tramando algo o si simplemente estás traicionando a tus compañeros. Francamente, no veo ninguna diferencia. Mira, está aquí. El aire que tenían delante se iluminó de repente como una flor. Una ave mensajera salió volando del mundo espiritual, con sus plumas de la cola, de un carmesí cada vez más brillante, ondeando en el aire. Dio una vuelta alrededor de Edward antes de detenerse frente a él, con sus ojos negros como la noche fijos en él, o mejor dicho,
en el Medici que habitaba en su interior. Sus pasos se detuvieron al instante. Este pájaro, parece que encajaría bien con nosotros. Comillas idiota, ¿de verdad crees que este mocoso está siendo generoso? ¿Acaso has olvidado que somos ángeles de secuencia 1? Incluso si tiene algunas bajo la manga, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Acaso temes que no podamos domar a un simple guardián de secuencia 5? Comillas simplemente no confío en nadie relacionado con Adam. Jajajaja, así que el gran rey de Ángel Medici, le tiene miedo a Adam. Comillas al menos no soy un par de brujas sin polla como vosotras dos. Los tres espíritus malignos comenzaron a discutir por turnos, cada uno imitando la voz de Edward. Pronto, Edward se dio cuenta de que no podía seguir el ritmo de las palabras que salían de su propia boca. No pudo evitar preguntarse cómo Incezanduil había soportado a esos tres en la historia original. Tras un largo momento, la discusión finalmente cesó. Edward aprovechó la oportunidad y dijo, parece que no están interesados en ti, puedes irte. Comprendido. El ave mensajera surcó el aire y regresó al mundo de los espíritus. Medici soltó una carcajada inmediatamente. ¿Estás intentando pedir ayuda? Edward no lo negó. Así es. Comillas jajajaja. ¿Olvidaste quiénes somos? ¿Quién crees que podría salvarte? El Señor. No exactamente. Probablemente solo podría traer un ángel del camino de la muerte, uno del camino de la oscuridad, uno del camino del destino, uno del camino del loco, en realidad no, y algunos semidioses de secuencia 3 o 4. Los tres Medici en uno generaron simultáneamente interrogantes en el ambiente. Comillas, ¿hablas en serio? No soy muy bueno en nada más, pero se me da bien tratar con la gente, pronto lo comprobarás. Los tres espíritus malignos guardaron silencio por un instante, y luego, de repente, controlaron el cuerpo de Edward para que saliera disparado a toda velocidad. Será mejor que reces para que esa gente no venga. Si vienen, podríamos huir presas del pánico, pero tú serás quien muera. Edward soltó una risita. Sinceramente, no creo que tenga que llegar a eso. Devuélveme la carta de la blasfemia y posee temporalmente a mi mensajero. Este te puede llevar a través del mundo espiritual hasta el continente sur, donde podrás elegir cuidadosamente un huésped. ¿No es eso beneficioso para ambos? Señor Medici, usted es el confidente más cercano del Señor, y yo soy uno de sus bienaventurados. Prácticamente somos familia. No hay necesidad de todo esto. Y vosotros dos, Lord Sauron y Lord Einorn, ¿podríais hacer entrar en razón a Lord Medici? Mi propuesta sin duda os beneficiaría a todos. No podemos dejar que se salga con la suya, ¿verdad? Cállense. De ahora en adelante, no dejen que ese mocoso vuelva a hablar. Ustedes dos, no le crean ni una palabra. Uno de los espíritus malignos habló de repente, esperen. Comillas, ¿esperar qué? ¿No me digas que te estás creyendo sus palabras? Comillas, no. Controló el cuerpo de Edward para que levantara una mano y señalara en una dirección específica. Siento. A alguien allí. Alguien muy adecuado para que lo poseamos. Comillas, yo también lo presiento. Medici frunció el ceño. Comillas, ¿de qué estás hablando? Creo que yo también lo presiento. Los pasos de Edward se detuvieron al instante y luego se dirigieron hacia un sendero estrecho. Los edificios circundantes se fueron dispersando, mientras que los árboles a ambos lados se hicieron más densos. Pronto, apareció ante nosotros un tranquilo cementerio. Este era el cementerio Green. Bañada por la luz carmesí de la luna, una muchacha bajita de cabello negro, vestida completamente de negro, blandía enérgicamente una pala, cavando con destreza una tumba recién cavada. Junto al hoyo yacía un cuerpo envuelto en una mortaja. Comillas arriba. Priscila se secó el sudor de la frente y salió de la tumba con facilidad, luego colocó con cuidado el cuerpo envuelto en una mortaja en la fosa recién cavada. Volvió a coger la pala, justo cuando iba a echar tierra, al darse cuenta de que una figura se acercaba rápidamente a la entrada del cementerio. Comillas, es ese, el hermano mayor Edward. Cuando Priscila reconoció a Edward, él también la vio con claridad. Los tres espíritus malignos exclamaron al unísono, comillas, una guardiana tan pequeña, ¿heredó su característica de Beyonder de sus padres al nacer? Comillas, ¿o es que nació siendo una Beyonder? Oye, no está mal, me cae bien. Comillas rápido, date prisa. Edward intervino de inmediato, sí, es la amiga que acabo de mencionar, sabía que sería una buena pareja para ti. Los tres espíritus malignos se detuvieron un instante, entonces Medici soltó una risita. Niño, ¿creías que solo porque te poseemos podemos controlar únicamente tu cuerpo? Comillas, ¿qué quieres decir? Esa oleada de emociones que tuviste al verla, la capté perfectamente.
La conoces, pero seguro que no quieres que la poseamos, ¿verdad? Edward se quedó perplejo. Literalmente te acabo de decir que la poseyeras. De ninguna manera, no me digas que de verdad crees que soy tan estúpido como para aceptar cualquier cosa que me propongas. Edward guardó silencio durante unos segundos, y luego ordenó repentinamente, comillas amplíen, distorsionen. La posesión está prohibida aquí. En un instante, el espíritu maligno triple de Medici fue expulsado a la fuerza del cuerpo de Edward. Su forma se retorció y reapareció junto a Priscila. Comillas hermano mayor Edward. Comillas correr. Edward le agarró la mano y se apareció. Reaparecieron en el apartamento que ella compartía con el señor Azik. ¿Qué pasó? Azik salió, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Ustedes dos, que acaban de presenciar? Espíritus malignos, respondió Edward sin rodeos, y luego relató brevemente el incidente con Medici. Medici, ese nombre me suena, pero no logro recordar de dónde. Se volvió hacia Priscila. Comillas te sientes diferente de lo habitual, Priscila. Comillas no. Azik pensó un momento, luego extendió la mano y rasgó el aire, extrayendo un cuerpo espiritual negro del mundo de los espíritus. Lo hizo rodear a Priscila unas cuantas veces antes de devolverlo a su mano. No hay problemas. Edward lanzó una moneda al aire y preguntó, comillas ¿está Priscila en peligro? La moneda mostraba el número hacia arriba, no. Aunque la suavidad con la que se había producido la expulsión de Medici le generó cierta sospecha, Edward suspiró aliviado. Ahora todo debería estar bien. Azik asintió. No te preocupes. Vigilaré a Priscila. Estará a salvo. Deberías tener más cuidado, interrumpir sus planes podría granjearte su enemistad. Lo entiendo. Me voy ahora. Después de que Edward se marchara, Azik confirmó una vez más que Priscila estaba bien y le permitió asearse y descansar. Media hora después. Vestida con pijama, Priscila yacía en la cama. Una voz susurrante, apenas audible, rompió el silencio. Comillas ja. Sospeché de ese mocoso desde el principio. No entró en pánico en absoluto después de que lo poseyéramos. Claramente ocultaba algo. Qué lástima que él sea la presa y nosotros los cazadores. Cada uno de sus movimientos fue exactamente lo que anticipé. Ahora, por fin, nadie puede interferir. De repente, Priscila abrió los ojos, dejando ver la característica sonrisa de Medici. Nunca pensé que llegaría a conocer al hijo de Salinger, aunque parece un poco raro. Si no, ¿cómo es posible que no se haya fijado en nosotros? Comillas, ¿qué quieres decir con apagado? Se oyó una voz femenina y nítida. Los tres espíritus malignos se quedaron paralizados. Al segundo siguiente, el símbolo de la puerta del inframundo en la frente de Priscila parpadeó brevemente. Se tocó la frente sorprendida. Comillase, acabo de oír algo. Se incorporó con curiosidad y miró a su alrededor, luego volvió a bajar la cabeza. ¿Por qué hay tres espíritus adicionales dentro de mi inframundo? Se rascó la cabeza. El señor Azik dijo que me llevaría a capturar a los espíritus adecuados después de que digiriera mi poción anterior, pero se presentaron allí solos. Supongo que te saludaré. La marca del inframundo volvió a brillar en su frente. Casi al mismo tiempo, el trío de espíritus de Medici intentó huir desesperadamente. Comillas corran, salgan de ahí. Comillas apurarse. Comillas esta chica no es normal. Comillas rápido, ahora. Comillas de ninguna manera, esto no puede estar pasando. Priscila saludó alegremente. Comillas hola. Comillas maldita seas. Infló las mejillas, qué maleducada. Al segundo siguiente, la puerta del inframundo se cerró de golpe. Medici, que apenas había logrado asomar la cabeza, fue absorbido de nuevo al instante. Su rostro reflejaba incredulidad y conmoción. Comillas imposible. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un pequeño guardián? De repente, un destello de comprensión cruzó su rostro. Ya veo, así que eras tú todo el tiempo, de principio a fin. Nosotros fuimos la presa. Comillas es hora de dormir. Priscila se recostó, su respiración se fue calmando poco a poco mientras se quedaba dormida. La luz carmesí de la luna que entraba por la ventana iluminaba sus delicadas mejillas, donde una leve y traviesa sonrisa floreció lentamente. Capítulo 180, Adán y Amón. En Pressborough, dentro de una pequeña villa. En cuanto Edward regresó a casa, Lilith, que había estado tumbada en el sofá, acurrucada alrededor de la bolsa, se animó y corrió hacia él con un suave susurro, con la bolsa colgando de su boca. Saltó a los brazos de Edward. Comillas Edward, has vuelto. Guarde todas tus cosas a salvo. La señorita Lilith las ha estado cuidando todo este tiempo.
Gracias, señorita Lilith. Comillas de nada. Ella lo olfateó con su naricita, con una expresión de curiosidad. Comillas. ¿Has vuelto a cavar? Hueles a tierra. Edward estaba a punto de negarlo, pero entonces recordó que, tras escapar del palacio subterráneo, había salido por el túnel que Rafter Pound había excavado, así que simplemente se rió entre dientes. Más o menos. Comillas. ¿Atrapaste alguna rata entonces? No, pero conseguí algo mucho mejor que ratas. Con un movimiento de la palma de la mano, la carta del sacerdote rojo apareció en su mano. La triple alma de Medici había sido demasiado arrogante. Tras poseer a Edward, ni siquiera se molestaron en recuperar la carta de la blasfemia. Así que, una vez que Edward logró liberarse y escapar, la carta cayó naturalmente en sus manos. Pero ahora surgía el verdadero problema: ¿podría Medici rastrearlo a través de la tarjeta? Aunque no pudieran, según la ley de convergencia de características de los Beyonders, conservar una carta de sacerdote rojo de tan alto nivel sin duda atraería la atención de los Beyonders de las sendas del cazador y la bruja. Eso significaba un sinfín de problemas. TCH, supongo que tendré que pedirle ayuda al señor tonto. El tarjetero del loco, todos los que lo usaron juraban por su calidad, y aún así tenían que dar las gracias después. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, vio a Lilith inclinarse para olfatear la carta de la blasfemia. Luego, sin previo aviso, abrió la boca e intentó darle un mordisco. Edward apartó rápidamente la tarjeta. Comillas. Lilith, esto no es para masticar. Se sentó con la cola enroscada alrededor de las patas traseras, mirando hacia arriba con perplejidad. Comillas. ¿Qué es? A la señorita Lilith le parece que huele delicioso. Lilith seguía el camino de la bruja. No era extraño que se sintiera atraída por la carta del sacerdote rojo. Edward pensó un momento y luego decidió exagerar la situación con una advertencia: señorita Lilith, debe mantenerse alejada de esto. De lo contrario, podría convertirse accidentalmente en un gato macho. Comillas. ¿Gato o macho? Inclinó la cabeza, intrigada. Comillas. Qué extraño. Quiero probarlo. Edward inmediatamente extendió la mano y le puso una palma en la cara, apartándola. Comillas. Vete a jugar a otro lado. Sosteniendo la carta del sacerdote rojo con ambas manos, comenzó a recitar un cántico en voz baja. El tonto que no pertenece a esta época. El misterioso gobernante sobre la niebla gris. El rey de amarillo y negro que trae buena suerte. Calle Minsk 15. Klein acababa de desplomarse en su mullida cama tras varios días de ajetreo. Estaba a punto de quedarse profundamente dormido cuando llegó la voz de un hombre rezando en sus oídos. ¿Por qué a los miembros del club del tarot siempre les gusta rezar en mitad de la noche o al amanecer?, murmuró, frotándose la cara y incorporándose, aturdido por el cansancio. Su gran señor tonto lleva días trabajando duro intentando ganarse las 500 libras de esa señora. Déjenme dormir ya. Aunque refunfuñaba, no se atrevió a ignorar la citación. ¿Quién sabía si se trataba de algo urgente? Se levantó de la cama y dio 4 pasos en el sentido de las agujas del reloj, llegando por encima de la niebla gris. La estrella carmesí que representaba la torre palpitaba y se expandía, destellando con un ritmo constante. Comillas. ¿Eduardo? Klein se sentó en el trono de bronce y no perdió ni un instante. Extendió la mano y tocó suavemente la posición de la estrella. La figura de Edward pronto apareció entre la niebla. Honorable señor tonto, acabo de obtener una tarjeta de blasfemia y deseo ofrecérsela. Acaba de decir que le han puesto una tarjeta de blasfemia. ¿En serio, Edward? Eres increíble. Klein agitó la mano, atrayendo por completo a Edward hacia el espacio que se encontraba sobre la niebla gris. Buenas noches, señor tonto. Edward tomó asiento y asintió cortésmente. Dijiste que habías adquirido una tarjeta de blasfemia. Comillas. Eso es, una carta del sacerdote rojo. Mientras hablaba, materializó la tarjeta. Sacerdote rojo. El corazón de Klein dio un vuelco. ¿Acaso no era esa la carta que sostenía aquel espíritu maligno en el palacio subterráneo? ¿Cómo había acabado Edward con eso? Klein golpeó suavemente la mesa y preguntó, comillas. ¿De dónde lo sacaste? De un espíritu maligno en un palacio subterráneo. Creo que el palacio fue construido durante la cuarta época. Tenía varias estatuas divinas y lo que parecían altares de sacrificios. Bingo. Era el mismo espíritu maligno. Entonces, ¿cómo obtuvo Edward exactamente la tarjeta del sacerdote rojo? ¿Lo arrebató directamente? Poco probable. Entonces, tal vez ayudó a quitar un sello, como prometió, pero, ¿era ese espíritu maligno realmente tan confiable?
El señor Fall estaba lleno de preguntas, pero no se atrevía a formularlas directamente. En lugar de eso, asintió con calma. Muy bien, ¿qué desea ofrecer a cambio? Edward se rascó la cabeza. En realidad, esta carta también me resulta bastante útil, pero sabiendo lo interesado que estás en las cartas de la blasfemia, decidí ofrecértela de todos modos. Señor tonto, a este paso, vas a hacerme sentir mal. Así que me gustaría tomarla prestada de ti de vez en cuando en el futuro, igual que la carta del emperador negro. Eso no supondrá ningún problema, respondió Klein. Luego, tras una breve pausa, añadió, de ahora en adelante, puedes tomar prestadas estas dos cartas de la blasfemia de mí cuando quieras. Decir tomar prestadas le provocó un escalofrío, al fin y al cabo, eran claramente las cartas de Edward, y sin embargo, allí estaba él, fingiendo que eran suyas para prestarlas. ¡Qué descaro! No, se dijo a sí mismo, tenía que encontrar la manera de recompensar a Edward como es debido algún día. Edward se llevó una mano al corazón y dijo con sinceridad, gracias, señor tonto. De acuerdo, puede regresar. La figura de Eduardo se desvaneció del antiguo palacio, perdida entre la niebla. Unos minutos después, apareció sobre la mesa de bronce una carta del sacerdote rojo ilustrada al estilo de Roselle. Klein la recogió y la desplegó, examinando las secuencias una por una. Tras un largo rato, la colocó con cuidado junto a la carta del emperador negro. Klein cruzó los brazos y se recostó en su silla. A partir de ahora, nuestro club de tarot ofrece dos caminos completos hacia la divinidad. Este pequeño culto al dios maligno estaba empezando a mostrar un verdadero potencial. Por otro lado, tras ofrecer la carta del sacerdote rojo al castillo de Sefira, Edward recordó de repente algo que había descuidado durante mucho tiempo. La razón por la que fue a rescatar a Medici en primer lugar, si bien era cierto que quería hacerse con la carta de la blasfemia, era que este camino le había sido indicado por la gente de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Ahora que la misión ha concluido, ¿no debería la Orden del Ermitaño Crepuscular mostrar algún tipo de reconocimiento? ¿Cómo, tal vez, invitarlo a unirse o algo así? No esperaba aprovecharse de la fama de nadie importante, simplemente esperaba que Adam no lo tratara como a un enemigo ni lo usara como peón, y, si fuera posible, le encantaría echar un vistazo a la segunda pizarra de la blasfemia. Mañana encontraré un sitio para enviar un mensaje a la Orden del Ermitaño Crepuscular. Se puso de pie y se estiró, solo para darse cuenta de que Lilith estaba sentada en el escritorio, usando las suaves almohadillas rosadas de sus patas para hojear un libro, murmurando para sí misma mientras leía. Edward se acercó de puntillas y echó un vistazo disimuladamente. No os olvidéis los unos de los otros en cuanto a riqueza y posición social. Mientras tus padres vivan, no viajes lejos, si tienes que hacerlo, viaja con un propósito. Espera, ¿no son esos mis libros de chino? No pudo evitar preguntar, comillas Lilith, ¿estás estudiando chino clásico ahora? Comillas se giró, desconcertada. Comillas, ¿qué es el chino clásico? Esto que estás leyendo. Lilith negó con la cabeza, ni idea, simplemente lo encontré en tu bolsa. Comillas, puedes entenderlo. Pensó un momento y usó su patita para indicar, un poquito. Comillas, ¿cuánto cuesta? Señaló a dos caracteres, coma son, y no. Ejemplo típico de un tipo socialmente torpe que intenta iniciar una conversación. Edward se frotó la frente. De acuerdo, si no entiendes algo, no dudes en preguntarme. Lilith pareció cautelosa al instante y declaró seriamente, comillas, la señorita Lilith es muy inteligente, no necesito preguntarle, lo aprenderé mañana. Coma, buena suerte con eso. En algún lugar desconocido, una catedral surgió de la tierra. Cada pilar, arco y bóveda dentro de la iglesia estaba incrustada con huesos de diversas razas, densamente agrupados y apiñados alrededor de un crucifijo de más de 100 metros de altura. Era una iglesia construida con huesos, pero no por ello resultaba inquietante, al contrario, irradiaba una atmósfera casi sagrada. Frente a la cruz se encontraba un hombre con una sencilla túnica blanca y una barba rubia que le cubría la parte inferior del rostro. Parecía un sacerdote de lo más común, que miraba con serenidad, como si sintiera compasión. Una a una, más de una docena de figuras aparecieron en la iglesia. No llevaban ningún tipo de disfraz, pero sus rostros y cuerpos permanecían extrañamente borrosos. Una persona mayor dio un paso al frente y comenzó. Es probable que Jason Beria intente asesinar al duque Negan próximamente. Aprovecharemos esta oportunidad para presionar a Jorge III a que implemente reformas.
Las tensiones internas dentro del Imperio Faisak siguen aumentando. Están ansiosos por provocar una guerra externa para desviar la atención. El mes que viene, Jorge III se reunirá con la iglesia de la diosa de la noche eterna. Las figuras salieron una por una, y cada una informó al sacerdote de sus últimas acciones. Su expresión permaneció serena y tranquila, sus ojos no delataban el más mínimo atisbo de emoción. Hasta. Hermann Spero ha liberado a Medici. El sacerdote habló por primera vez, lo sé. Quiere saber qué más debe hacer, para unirse a nosotros. El sacerdote hizo una pausa por un momento. Luego, con voz cálida, dijo. Liberen al señor Puerta. El orador se quedó momentáneamente atónito. Comillas, señor Puerta. Aunque confundido, no hizo más preguntas. Entendido. Media hora después, las figuras se marcharon una a una, dejando solo al sacerdote de cabello rubio de pie en silencio ante la cruz, fundiéndose lentamente con su entorno. De repente, alzó una mano y se colocó un monóculo de cristal tallado sobre el ojo derecho. Su expresión, antes apacible, adquirió un toque de diversión. ¡Qué interesante! Al segundo siguiente, crack. El monóculo se hizo añicos. Un gusano con 12 anillos transparentes emergió del cuerpo del sacerdote, retorciéndose mientras caía al suelo. Se movió un rato antes de quedar completamente inmóvil. El sacerdote la miró con expresión impasible y luego cerró los ojos lentamente. A varios kilómetros de la Catedral de los Cadáveres, un hombre de aspecto erudito, con el pelo negro ligeramente rizado, una frente ancha y un monóculo, paseaba tranquilamente. Se detuvo a mitad de camino, con un brillo extraño que cruzó por sus ojos. Comillas, el fanático no dejó más que una proyección imaginaria. ¿A dónde fue a parar su verdadero cuerpo? ¿Qué podría ser más importante que el curso de su propia época? Verdaderamente fascinante. Coma debería intentar localizarlo. Entonces, ¿qué opinan todos? En un instante, todos los seres vivos de los alrededores llevaban un monóculo. Vamos, celebremos una votación democrática. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.